cosa. Entrevistas y reflexiones con Alma y Café. Dime una cosa, ¿alguna vez pensaste que esto pudiera pasar? Un café con porra. Tampoco a mí se me había ocurrido. En esta ocasión ha accedido a tomarse un café con porras un malagueño que, aunque no vive actualmente en Málaga, siempre que puede viene a ilustrarnos con toda su sabiduría. Él es catedrático de Salud Pública en la Universidad de Navarra, catedrático de adjunto en nutrición en la Universidad de Harvard y recientemente, este año, en 2022, ha sido nombrado Premio Nacional de Investigación Gregorio Marañón de Medicina. Doctor Miguel Ángel Martínez González, muchas gracias. Nada, un placer, y más en mi tierra malagueña. Eso, oye, ¿cómo se lleva a vivir lejos de Málaga? Yo le digo a la gente de Pamplona, voy al paraíso, ya entienden a dónde voy. Ya lo decía Vicente Alessandre, ¿verdad? Uno de los... porque cada libro que escribe es como un chorro de agua fresca, ¿no? Y a mí me llama la atención porque, sobre todo, cuando escribe cosas que pueden parecer obvias, quizá porque a lo mejor hay una mayoría silenciosa que la aprueba. Entonces, en ese silencio de qué es lo que nos impide decir la verdad o reconocer que tenemos que tener buenos hábitos, que debemos hacer las cosas de una manera, ¿por qué no defendemos esas posturas? Yo creo que nos dejamos llevar mucho por la percepción de lo que creemos que piensan los demás. Y luego, cuando vas y recoges datos realmente válidos, fiables, te das cuenta que hay mucha más gente que piensa como tú y que dices, ¿por qué me voy a callar? Si es que hay muchos más salmones de los que parece. Yo al libro le llamo salmones, que son los que nadan contra corriente, pero luego descubres que hay muchos más salmones de los que parece. A mí, cuando tenía este libro escrito y se lo di a leer a algunos amigos, gente que coincidía en las ideas que yo decía, me decían, cuidado Miguel Ángel, te van a linchar, te van a crucificar por decir estas cosas, muy pocos se atreven a decir esto. Lo publiqué en enero, estamos a final de mayo, no me ha crucificado nadie, no me ha linchado nadie, no he visto un solo comentario que triture este libro. Todo ha sido alfombra roja en todos los medios de comunicación. Llevo más de 70 entrevistas contestadas sobre este libro. He salido en muchos foros, me han invitado a un montón de conferencias. Y dice, ¿por qué será esto? Porque hay más gente que dice, hombre, por fin alguien está diciendo lo que yo pensaba. Es que somos muchos más los salmones de los que parecen, ¿no? Efectivamente, hablas de salmones. Yo cuando vi salmones, hormonas y pantalla, y claro, como eminencia en nutrición, digo, a ver qué hay que comer, ¿no? Hay que comer más salmón, cómo lo preparo. Y no, al final es cómo vive el salmón, ¿no? Ese nadar contra corriente. Sí, sobre todo porque creo que hay una serie de temas que parecen tabú, pero que son cruciales para la felicidad y para la salud, y de los que cuesta hablar, precisamente porque se tiene esa percepción de que el ambiente va a ser muy crítico si dices unas realidades que son básicas y que son de acuerdo con la biología humana, están de acuerdo con la medicina, con la ciencia, con la epidemiología y con la investigación. Y son todos los temas relativos a la sexualidad humana, que son los temas en los que entro de lleno, sin ningún tipo de complejo. Desde luego, cualquiera que lea el libro verá que no tengo ningún complejo, no tengo ningún miedo, y que hay que entrar sin miedo a decir las cosas muy claras, porque hay una serie de intereses comerciales detrás de unas multinacionales. Ahí tenemos la CIPO, que le llamo, que es la Corporación Industrial de Pornografía Online. Hablamos de toda la industria de las tecnológicas que está detrás de la adicción a redes, ¿no? Y de la adicción a pantallas, y que muchas veces pues meten unos contenidos que no son estrictamente pornográficos, pero cuasi pornográficos. Después está toda la industria de farmacéutica dedicada a vender hormonas, contraceptivos hormonales, que ha mentido muchas veces, que ha tenido que pagar más de 2.000 millones de dólares en compensaciones a chicas que han sufrido efectos adversos, y parece que estos efectos adversos deben desaparecer de la opinión pública. Y después está la gran patronal del aborto, que se hace de oro a base de promover una sexualidad absolutamente desligada del amor verdadero, desligada del compromiso, desligada de la responsabilidad, desligada de la familia y de la madurez. Entonces todo esto ha formado un cóctel que está haciendo muchísimo daño a la salud pública.
Y hay que confrontarlo como hemos confrontado la comida basura, o como hemos confrontado antes el tabaco, o como hemos confrontado antes las drogas, porque tiene unos componentes adictivos. Exacto. En este libro hablas de ciberbullying, hablas de suicidio, hablas de adicciones, hablas de alcohol, también de drogas, la droga en todo su conjunto, ¿no? Porque muchas veces, además, leyendo el libro, claro, dibujas un caso personal cuando estuviste haciendo tu residencia en el Hospital San Cecilio en Granada, y hablas de Pepita, ¿no? Llamada así. Le cambio el nombre. Exacto, cambias el nombre. Y cuando hablamos de alguien drogadicto, pues se nos puede figurar una apariencia como la de Pepita, pero realmente un adicto a una droga, que no tiene por qué ser un opiáceo o una sustancia, sino que puede ser cualquier otra cosa, no puede ser un contenido también, o puede ser un mal hábito, ¿no? Eso al final es muy difícil de dibujarnos ese drogadicto, ¿no? Sí. Ese cambiar un poco esos prejuicios a la drogadicción. Sí. Yo pongo en el libro, tanto casos clínicos como códigos QR para que se vean vídeos donde se explican casos concretos también. Entonces, el caso de Pepita, le llamo Pepita y su mono, es el síndrome de abstinencia, que es una de las características que tienen las adicciones. Las adicciones se caracterizan por una compulsión, o sea que el adicto acaba haciendo lo que no quería hacer, pierde libertad, se vuelve un esclavo de su impulso adictivo. Esto pasa también con la comida, esto pasa con el juego, esto pasa con los videojuegos. Ya están en las clasificaciones de psiquiatría la adicción a videojuegos. O sea que son adicciones comportamentales. Tiene la compulsión, tiene el síndrome de abstinencia, tiene algo que los médicos le llamamos en nuestro lenguaje, en nuestra jerga técnica, taquifilaxia, que es que se necesitan dosis cada vez más crecientes y se produce una escalada de la adicción. Y esto tiene mucho que ver con lo que está pasando con la adicción a pornografía. Yo pongo el caso de Pepita para decir, oiga, la pornografía no es ningún aspecto baladí, no es ninguna cosa menor, no se puede hablar de un uso ético de la pornografía o un uso no tóxico de la pornografía. Claro. La pornografía crea una escalada y al final, eso lo ha reconocido hasta la Fiscalía, después de que yo escribiera el libro, va la Fiscalía de España y dice, el uso masivo de pornografía está produciendo un aumento de las violaciones, de las agresiones a mujeres, de los delitos de tipo sexual. Entonces, ¿por qué? Porque tiene un componente adictivo que al final pues se requieren dosis cada vez mayores, y esas dosis son contenidos que inicialmente parecían aberrantes, absolutamente repugnantes. El que se va volviendo adicto pues acaban pareciéndole normales y los necesita, porque ya lo otro no le hace efecto. La frase clave de Pepita es cuando le pusimos un Transilium 50 y ella dijo, doctor, para mí esto es como un vaso de agua. Un Transilium 50 que puede ser como lo más potente que hay en el hospital. No es lo más, bueno, pero prácticamente, si lo pones inyectado, si te ponen a ti un Transilium 50 inyectado, no despiertas del sueño en bastantes horas, o sea, se acabó tu existencia hasta que no pasen muchas horas, ¿no? Fíjate, hablabas de la pornografía ética, que se habla mucho ahora, de que además, de hecho, fomentan en los colegios como educación sexual la pornografía ética, y tú en el libro lo equiparas a ese cigarrillo bajo en nicotina, ¿no? Claro, cuando relacionas todo el tema de la pornografía, del acceso a pantallas, o sea, la pornografía simplemente porque viene a través de una pantalla, básicamente. Entonces, cuando lo relacionas con ese antitabaco, cómo se oponía a la sociedad hace X años, y ahora es impensable que te asistan un parto con un cigarrillo en la boca, y antes era la norma. Sí, bueno, incluso en las facultades de medicina, yo recuerdo las clases a las que yo asistía en Granada, pues que el profesor daba la clase fumando y los alumnos estaban fumando. Y además, como hace frío en invierno en Granada y las clases eran en invierno, pues la ventana cerrada, aquello era una cámara de gas, y ahí es donde se formaba, se educaba en eso a los alumnos de medicina. Tú fíjate cómo se iba a combatir el tabaco. Pero es que ha pasado con todo. Lo que dices del cigarrillo bajo en nicotina ha ido pasando con una serie de conductas que son insanas, y se ha pretendido nadar y guardar la ropa a la vez. Esto pasó primero con los cinturones de seguridad. Cuando se descubrió que los cinturones de seguridad en los coches reducían las lesiones en carretera,
se le dijo a la población esto, póngase el cinturón de seguridad, entonces, pero no se le dijo reduzca la velocidad. Entonces la gente se sentía más segura con el cinturón de seguridad, corría más. ¿Y cuál fue al final el suma y sigue? Que aumentaron las lesiones. Precisamente cuando se pusieron los cinturones de seguridad obligatorios. Lo mismo pasó con el rugby, cuando el fútbol americano, cuando se vio que había muchas lesiones de cabeza, etcétera, y todos los jugadores de rugby tienen que llevar casco. Entonces los entrenadores le decían a los jugadores de rugby, de fútbol americano: usad el casco para embestir, porque así derribáis más fácilmente en un placaje. Al contrario, entonces se aumentaron las lesiones, ¿no? Dices, y esto ha ido pasando con muchas cosas, o sea que al final en medicina preventiva necesitamos, esto ha pasado pues con algunas campañas de prevención de infecciones de transmisión sexual que se le está pasando ahora mismo, esto está en la literatura médica. Se les da a gente que no está infectado con VIH, con el virus del SIDA, se les da un fármaco para prevenir la infección y se ve que es súper eficaz ese fármaco para que tengan anchas castillas. Puedes tener todas las relaciones sexuales que quieras, que no te vas a contagiar con gente infectada. Y entonces efectivamente no se contagian de SIDA, pero se contagian de tricomonas, de herpes, de clamidia, de sífilis, de gonocofia. Entonces han aumentado todas las enfermedades bacterianas de transmisión sexual precisamente cuando se ha puesto un parche parcial y no se le ha dicho, oiga, quizá hay que hablar un poco de la conducta, ¿no? Lo mismo que al conducir, lo mismo que cómo se juega al rugby, lo mismo que con el fumar, etcétera. No se puede hacer una solución parcial que acaba teniendo ese efecto que se llama compensación de riesgos. Exacto. Prevenir es curar, pero cuando no sabemos lo que hay que prevenir, tampoco sabemos curar, ¿no? Sí, claro. Claro, o sea que cuando se enfoca mal la prevención y se quiere nadar y guardar la ropa, como decía antes, efectivamente sale el tiro por la culata. O sea que acaba consiguiéndose lo contrario de lo que se pretendía, que es lo que ha pasado con muchos de estos programas, que inicialmente se le llamaban harm reduction, de reducción del riesgo, pero que acaban siendo contraproducentes, precisamente por el fenómeno de compensación de riesgos, que la gente, es lo mismo que sucede con lo que le llamamos en preventiva, en medicina preventiva, el certificado de salud. Tú le haces a alguien una serie de analíticas y crees que toda la prevención cardiovascular está en medir el colesterol, en medir la tensión, medir la glucosa, medir los triglicéridos, y entonces le dices, está usted perfecto. Entonces, ¿qué dice el paciente? Pues ahora puedo comer toda la hamburguesa que quiera, toda la salchicha, beber los refrescos azucarados y le voy a echar todo tipo de postres dulces. Entonces consigue lo contrario. Y dice, no, es que hay que ir a por todas. Es que nos jugamos mucho con la salud de la gente. Nos jugamos mucho con una crisis de salud mental que no tiene precedentes en la gente joven. Efectivamente, el tema de la salud mental asociado a las pantallas, pero sobre todo hay una parte que a mí me llama mucho la atención porque está íntimamente relacionado el consumo de lo que tenemos por las pantallas, la concepción del propio cuerpo y lo que creemos, lo que percibimos, lo que decía antes, del entorno, ¿no? Y hay una diferencia que me gustaría que aclarara o que me dijera. ¿Qué es la sexualidad y qué es la genitalidad? Sí, interesante pregunta. Nosotros tenemos un manual de salud pública que se utiliza en muchas facultades, lo ha publicado la mejor editorial médica, que es Elsevier. Va a salir dentro de pocos meses la tercera edición, que se llama Conceptos de Salud Pública y Estrategias Preventivas. En ese libro dedicamos un capítulo, es muy extenso, han colaborado más de 80 profesores de distintas facultades, dedicamos un capítulo a la salud de la mujer y ahí recogemos la definición de salud sexual que da la Organización Mundial de la Salud, que dice que la salud sexual requiere la integración de los aspectos somáticos, afectivos, emocionales, sociales, familiares, personales. ¿Qué es la genitalidad? Cortar la frase en somático y punto, ¿vale? Se queda un resumido, ¿no? Sí, así, ya está. Cortamos en somático y se acabó todo lo demás. Somático es todo el del cuerpo, exacto, del cuerpo. Para que... Y entonces dice, bueno, y sigue la Organización Mundial de la Salud diciendo y que facilite la personalidad, la comunicación y el amor. Y la esencia del amor es tú sí, yo no, desvivirse por la persona amada. O sea, tener capacidad de abnegación
y de sacrificio, palabras que están proscritas en el lenguaje hedonista y facilón que hay hoy día, que se quiere vender, porque es que es un lenguaje que es comercialmente muy rentable. Es decir, cuanto más facilón y hedonista sea el mensaje, más contraceptivos, más abortos, más negocios hacen, más pornografía, más negocios hace la corporación industrial. Pero estamos hablando de negocios de miles de millones de dólares, o sea que es que no hay un hueco de mercado tan impresionante si desde pequeñitos se les enseña todo esto. Entonces, el amor lleva a la abnegación, a saber sacrificarse por la persona que se ama. Y claro, al final es lo que te dicen muchas personas jóvenes. Yo le doy 1000 veces más valor a sentirme querida que a tener una relación sexual. Había un listado de motivos por los que las chicas adolescentes decidían hacer ese debut sexual, ¿no? Y a mí me llama mucho la atención, y mira que había 20 o 24, que ninguno ponía por amor. Sí. Y digo, hacerlo, no sé, al final nos estamos olvidando. Yo me acuerdo mucho de la copla de Rocío Jurado que decía: se nos rompió el amor de tanto usarlo. Y digo, a ver si es que hemos banalizado tanto el amor, sí, que hemos olvidado lo que realmente es, y hemos dicho amor a cualquier cosa, ¿no? Claro, o sea, el amor no es algo somático, que es donde está la manipulación del lenguaje, ¿verdad? Se utiliza a veces el término amor para referirse a algo genital, somático, y dicen no. O sea, por supuesto que se puede integrar lo genital y lo somático en el amor, pero claro, el amor está fundamentalmente en la voluntad de querer. O sea, al final es, yo tengo la voluntad firme de querer a esta persona, de darle mi vida, de entregarme, de desvivirme por ella, de darle lo mejor que pueda, ¿no? Entonces eso es lo que se posterga, ¿verdad? En esta mercantilización, porque en el fondo es una mercantilización de toda la sexualidad, porque tiene una gran capacidad de enganchar a la gente, porque tiene una gran capacidad de engañar a la gente cuando se mercantiliza así, ¿verdad? Y entonces resulta comercialmente muy rentable. Y además, todo esto que puede sonar como muy amoralina no tiene nada de moralina, porque son cada página, por así decirlo, de media puede tener una referencia científica, o sea, está todo basado en la evidencia, sí, en estudios. ¿Cuánto tiempo ha llevado escribir este pedazo de libro? Porque la verdad es que sí, no es tan grande para todo el contenido que tiene, porque está muy bien resumido, muy directo y en un lenguaje que podamos entender, sí, para que, un poco como el zarandeo, ¿no? Cuando está con los olivos a ver si bajan la aceituna, a ver si así espabilamos. Sí. Es totalmente científico. Yo llevo muchos años dando clase. Y claro, no es un libro este libro no es un libro de moral, de ética, de religión, de filosofía, no tiene nada de eso, es un libro de un científico. Yo doy clase de algo que al final, o sea, mi asignatura en la que estoy ahora mismo concentrado más en la Facultad de Medicina se llama Metodología de la Investigación Científica. O sea, yo me considero un metodólogo de la investigación científica, soy incapaz de escribir algo sin poner a pie de página dónde está la fuente, cuál es la publicación científica que apoya eso, etcétera, ¿no? Entonces, el libro me ha llevado años. Esta es la versión 15.1. O sea, yo he escrito antes más de 14 versiones, donde he quitado cosas, de pronto escribía cosas y digo, esto suena un poco a moral, fuera. Esto suena un poco a filosofía. Tengo un capítulo que quité entero, donde habla de Aristóteles, de Platón, no, aquí no tiene nada que ver Aristóteles, Platón ni la filosofía, yo no soy filósofo, yo soy un científico. Entonces, me he entretenido en contar las referencias, son 450 referencias, 450 notas, en alguna de las notas hay más de 20 referencias, ¿no? Entonces, eso sirve para que cualquiera pueda contrastar lo que digo, y lo que digo está basado en una paradoja. La paradoja es que hubo una revolución sexual global que empezó en el mayo del 68 y que se prometió a la población que a base de tener lo que llamaban la liberación sexual, donde no había responsabilidad, donde se destrozaba la familia y el sexo no tenía nada que ver ni con la familia ni con los hijos, ni con los valores más altos de la persona humana, sino que se reducía más a lo genital y a lo somático y al vaivén sentimental del momento.
pues se prometía que con eso íbamos a tener una sociedad risueña, feliz, fantástica. ¿Cuántos años tienen que pasar para que tengamos esa vida risueña después de aquel mayo del 68? Porque la cosa... Sí, pues hay que darse cuenta de que aquello fue una equivocación, porque siguiendo las proclamas del mayo del 68, lo que nos hemos encontrado, precisamente cuanto más han seguido esas proclamas de la liberación sexual, pues ha habido más depresiones, más suicidios, más consumo de antidepresivos. Nos hemos encontrado con una sociedad profundamente sufriente de enfermedad mental, profundamente deprimida. O sea, todas esas promesas eran falaces, eran promesas que estaban profundamente equivocadas, porque prescindían de la naturaleza humana y de la biología humana. La biología humana no está hecha para eso. El ser humano, la psicología humana no está hecha para eso. ¿No hemos olvidado de ser naturales? Sí, yo pienso que afortunadamente va a haber, soy muy optimista, por eso la primera palabra que pongo en el libro es salmones, porque veo que hay muchos más salmones de lo que parece, y pienso que los salmones son los que van a crear una nueva revolución, que es la revolución de los salmones. De hecho, hay una página web que se llama revolucionsalmones.es, ¿vale? Revolucionsalmones sin acento.es. Pues en esa página web vamos poniendo contenido y cada vez voy encontrando más personas, más voces que hablan en este sentido. A mí me asombró, por ejemplo, que yo me veía de los pocos en España que éramos capaces de tirar de la manta y de decir todos los efectos adversos que estaban teniendo los contraceptivos orales y lo que tú dices, volvamos a lo natural, los métodos naturales de regulación de la fertilidad. O sea, el plan de planificación planificación familiar natural, todo eso se ha desarrollado un montón, ha sido muy criticado porque claro, no tenía las ganancias comerciales que tenían los contraceptivos hormonales, pero del 8 al 12 de marzo estuvo en abierto desde Estados Unidos esa película que se llama The Business of Birth Control. Esto no tiene que ver ni con la Iglesia, ni con los católicos, ni con los protestantes. Esto es feminismo norteamericano diciendo ya está bien de que se use a las mujeres para ganar tanto dinero y sufran ellas todas las consecuencias de unas bombas de hormonas que realmente lo que hacen es que congelan la función ovárica y que alteran profundamente toda la fisiología femenina y que la están tomando millones y millones de personas, pero nadie se atreve a toserle, porque dice, pocos, hay quien se atreve, ahora estas le están tosiendo y cada vez hay más gente que le están tosiendo y dice, oiga, ¿qué estamos haciendo? Claro, a mí me llama la atención pues eso, como efectos adversos, derrames cerebrales, trombosis, cáncer de mama incluso también hay estudios, infarto de miocardio. Y después, y depresión. Exacto, y después todo lo que ya suponen físicos también, ¿no? Sí. En algunos también te puede salir vello, sí. Todas esas cosas. No se dice claramente. Me llama también la atención cómo Bayer directamente fue con 2.000 millones... Por un solo fármaco, para el Yasmin. Por uno solo, ¿eh? 2.000 millones para callar a las mujeres que habían muerto por... El documental este que se llama El negocio del control de natalidad, The Business of Birth Control, salen un montón de entrevistas a padres de chicas que han fallecido en Estados Unidos y que habían demandado, o sea, había una demanda masiva de familias que habían perdido a sus hijas jóvenes precisamente por estar tomando la píldora contraceptiva. Entonces la píldora contraceptiva fue de alguna manera el catalizador de la revolución sexual global del mayo del 68. Coinciden en el tiempo y tienen mucho que ver. Entonces, claro, la frase que digo en el libro es, parecía que iba a liberar a la mujer y liberó al varón para que hiciera con la mujer lo que le diera la gana sin tener consecuencias, ¿verdad? Sin tener consecuencias ninguna para el varón, porque para la mujer sí las tiene. Efectivamente. Entonces, hay una serie de píldoras, porque hay como 3-4 generaciones, ahora estamos por la 4ª generación, del progestágeno que llevan las píldoras, pero una mezcla de estrógeno y progestágeno, 2 tipos de hormonas femeninas. Entonces, hasta la 3ª generación tenían lo que se llama efecto androgénico, o sea, hacían efectos parecidos a las hormonas masculinas, o sea, como pérdida de pelo, o sea, se caía el pelo, se producía un aumento de vello en la cara, etcétera. Y todo esto era muy desagradable. Entonces se pasó a la 4ª generación con la drospirenona y otros fármacos que no tenían estos efectos androgénicos, pero al quitarle el efecto androgénico aumentó mucho el riesgo de trombosis venosa, que son embolias pulmonares, son problemas de trombosis graves. Yo pongo en el libro la comparación del escándalo que hubo con las trombosis venosas por la vacuna de AstraZeneca contra el COVID, que estábamos hablando
de 10, 20 casos por millón de usuarios de la vacuna, y cuando te vas a los contraceptivos no son 10, sino que son de 600 a 1000 casos por millón de usuarios, y además que se repiten cada año, y de esto no se dice nada. Y dices, curiosísimo, ¿no? Claro, eso te quería preguntar, ¿qué consejos nos puedes dar a los que nos dedicamos a la comunicación o a los que podemos para combatir no solamente el tema de la contracepción, o sea, de los fármacos, también el tema del suicidio? Porque yo recuerdo cuando trabajaba en medio y llamaba a emergencia, ha habido un suicidio, pero eso no se puede decir, ¿no? Porque no se puede hablar de ciertas cosas cuando sabes que al decirlo evita un mal. Lo que decías de la percepción, ¿no? Sí. Del entorno. ¿Qué consejos nos puede dar? ¿De qué manera abordarlo? ¿Cómo ir de la mano salud pública con, a lo mejor no medios de comunicación, pero a lo mejor algunos comunicadores que queremos sacar un poco la patita, ¿no? ¿Qué podemos hacer? Hombre, yo creo que hay que poner delante de los ojos del gran público a los salmones. Ese es el gran papel que tenéis los comunicadores desde mi punto de vista. Dar las noticias positivas, ¿no? Positivas. Hay muchas personas, muchas más personas de las que parecen, que tienen unas actitudes absolutamente admirables, que son valientes, que no se dejan llevar por un ambiente que está diseñado con ingeniería social para hacer más rentables todas estas industrias que juegan con la sexualidad humana y la pervierten. Entonces, las personas que son valientes y que saben toserle a todo esto y que con su propio estilo de vida, eso son noticias y hay que sacarlo en los medios de comunicación. Personas que deciden pues, llegar vírgenes al matrimonio, personas que deciden no voy a usar nunca un contraceptivo, médicos que deciden no lo voy a recetar nunca. Si hace falta controlar la natalidad, pues enseñaré bien los métodos naturales de la planificación familiar natural, pero no voy a recetar unos fármacos. No voy a recetar fármacos contraceptivos para indicaciones que no son las suyas, porque es que hoy día se recetan los fármacos contraceptivos para el acné, para que la regla se regularice, para un montón de cosas. Y dice, oiga, ¿por qué irregular la regla de esta chica, no? ¿Por qué no la investiga en vez de darle una píldora y que Dios te apañe, no? Digo, oye, vamos a ver, ¿no? Ya se verá. Ya se verá por qué te pasa eso, pero de momento con la píldora le ponemos un parche. Dice, oiga, hay ginecólogos que son súper profesionales y súper honrados y lo están haciendo muy bien. Esos son los que tienen que salir los medios de comunicación. Y Miguel Ángel, por ejemplo, para el tema de las pantallas, porque claro, dicen, las pantallas las tienen los niños o las tienen los adolescentes, un problema, pero los niños ven o hacen lo que hacen sus padres. Igual el problema no es quitarle nosotros al niño la pantalla, sino que nos quitemos nosotros la pantalla, o cómo se hace ahí, ¿no? Sí, efectivamente, yo en el libro hablo del rol parental, ese rol parental ideal que tiene que ser el que tenga empatía, comunicación bidireccional con mucha sinceridad y al mismo tiempo que tenga autoridad, pero autoridad moral, y la autoridad moral la da el ser ejemplar, siempre. A mí me ha pasado, cuento dos anécdotas que me han pasado en conferencias que he dado sobre este libro. Una que estaba hablando del acceso de los jóvenes, la pornografía y tal, los niños, no sé qué, y de pronto levanta la mano una señora y me dice que no son los niños, que son sus padres. ¿Qué hace? Que son sus padres. Claro. Y otra, que estaba en Sevilla dando una conferencia y de pronto levanta la mano una señora más mayor y me dice, yo estoy enganchada al móvil y todos en mi casa estamos enganchados al móvil, somos adictos, yo soy la abuela. Pero qué valiente, ¿verdad? Es que las abuelas nos enseñan tanto, es verdad. Es verdad, ¿cómo se hace eso? ¿Cómo le quita? Sí. Y también a la virginidad 2.0, o sea, siempre hay momentos de reeducarse. ¿Cómo se puede reeducar uno tanto en este...? Ya he dicho que soy optimista, o sea, que pienso en la grandísima capacidad de rectificación que tiene el ser humano, que es racional y es libre, que nunca hay un hábito de este tipo que no pueda ser superable. A veces se necesitarán muchísimo esfuerzo, se necesitará ayuda profesional de un psicólogo o de un psiquiatra. No hay que asustarse, decir, va al psiquiatra, está loco, no. Necesita ayuda, como cualquier médico. El psiquiatra es un médico más y hay que ir al psiquiatra cuando uno lo necesita y hay que ir al psicólogo cuando uno lo necesita. Y a veces pues hay adicciones muy profundas que necesitan un tratamiento, pero hay tratamientos que realmente solucionan el problema. Todo el libro de Carlos Chiclana que cito en el libro, pues
y algunos otros libros. Yo para escribir este libro me he leído más de 30 libros y muchos de ellos son libros de manual de cómo tratar las adicciones sexuales o los comportamientos adictivos sexuales. Hay un manual de más de 500 páginas sobre esto, escrito por psicólogos norteamericanos, que va por la segunda edición, ¿no? Entonces, hay ciencia sobre estos temas. Y uno no puede pensar que son insuperables, ¿no? Es decir, que a veces se necesitará más ayuda. Siempre que hablo de ayuda, hay que ponerle ayuda profesional. Ayuda profesional. Para corregir un error hay que darse cuenta que se está equivocado. Sí. Eso también. No, el libro también es una llamada de atención, es decir, hasta dónde está llegando esto, ¿no? Eso. Y que a veces puede parecer negativo alguna de las cosas que digo en el libro, pero siempre, sobre todo el último capítulo, es un mensaje de ser motor de motores. Es decir, que es que hay que movilizar a muchas personas para que estos mensajes lleguen por todas partes. Vamos a seguir movilizando, y una cosa que a mí me moviliza y que digo, voy a aprovechar la ocasión, el café. ¿Es bueno o es malo? Porque uno no sabe ya lo que tomar. No, si te toma... del café, cuanto mejor epidemiología se ha hecho, resultados más beneficiosos para el café se han encontrado. Sí, ¿verdad? Sí, me puedo quedar tranquila. sí. ¿Le puedo seguir llamando un café con porras? Sí, perfectamente. Estupendo. La salud pública y la epidemiología nutricional están de tu parte. Estupendo. Bueno, ¿y cómo te tomas el café? Porque si es bueno, supongo que lo tomarás, ¿no? ¿Cómo te gusta a ti el café? Yo, raro es el día que bajo de 3 cafés. Es decir, que normalmente son 3, 4 cafés al día. ¿Solo? Y me lo tomo fundamentalmente solo, sin azúcar y sin leche. O sea, hoy, después de comer, un café con hielo, solo, sin nada más. Cuando viene a Málaga, ¿lo pide como toca o ya...? Lo suelo pedir solo y con hielo en Málaga, porque hace buen tiempo y apetece con hielo. Sí, lo digo por los nombres de cómo se... Sí, bueno, aquí está la nube, la media nube. Pide aquí. Y después, recordando otros libros que has escrito, hablabas también de la gestión de la pandemia, de reconocer si se hizo o no se hizo en condiciones. Claro, la profesión médica realmente, desde tu punto de vista, tiene mucha presión porque está en medio de los gestores, los pacientes, y después también hay peso de decisiones económicas. El médico, por lo general, ¿cómo puede afrontar o cómo puede ser salmón, ¿no?, en ese contexto que tiene? Sí, lo tiene difícil, pero de nuevo vuelvo a la profesionalidad, ¿no? Es decir, que la profesionalidad tiene mucho que ver con tener buenos conocimientos técnicos y tener mucha humanidad en el trato con el paciente. Pues Miguel Ángel Martínez González, muchísimas gracias por haberte tomado un café. No te lo has tomado solo, te lo has tomado conmigo, ¿no? Y ha sido un placer, y de verdad que podamos sumarnos todos los salmones posibles a tener una vida más sana, más bonita, y que lo contemos. Muy bien. Gracias. De acuerdo. Mamá, papá y tú estáis muy guapos. ¿Qué habéis hecho? A ver, hija, tu padre y yo tenemos un secreto. Con los años salen arrugas, la piel se daña y a nosotros nos encanta cuidarnos. Por eso nos hacemos tratamientos personalizados en nuestro centro de confianza, Clínica Estética Marina Porras. Que sepas que cuidarse es muy importante. Clínica Estética Marina Porras, en Coín. Un café con porras. Tampoco a mí se me había ocurrido.